En este tema, analizaremos la crisis del software y sus fallos. La industria del software sufre de problemas graves debido al exceso en cuanto a sus costos, hablando en términos de millones de dólares, llegando hasta el punto en que se vuelve muy común que el costo estimado del proyecto se incremente del 100 al 200% de lo estimado al inicio de este. Otro de los problemas comunes en la industria del software es que el 15% de todos los proyectos de software nunca ofrecen nada, es decir, que no por completo logran alcanzar sus metas establecidas. Esto se debe a un mal planteamiento desde el inicio del proyecto del software. A este conjunto de problemas que se encuentran en el desarrollo del software se le denomina la crisis del software. Debido a estos problemas que incluye la crisis del software, se propuso una rigurosa disciplina que disminuyera en un número considerable esta clase de problemas, produciendo software más eficientes y menos costosos principalmente. A esta disciplina se le denominó la ingeniería de software, en la cual se abarca tanto los aspectos técnicos del desarrollo del software, así como los de gestión. El software dejó de ser un impedimento para el desarrollo de la informática, el cual redujo los costos y mejoró la calidad y eficiencia en el software producido. Esta crisis se caracterizó por los siguientes problemas: una imprecisión en la planificación del proyecto y estimación de los costos, una baja calidad del software, dificultad de mantenimiento de programas con un diseño poco estructurado. Por otra parte, se exige que el software sea eficaz y barato, tanto en el desarrollo como en la compra. También se requiere una serie de características como fiabilidad, facilidad de mantenimiento y de uso, eficiencia, etc. Una forma de reducir los problemas de la crisis del software es mediante la ingeniería de software. Esta consiste en mejorar el estilo de codificación de los programas a través de la programación estructurada, haciendo más fácil la lectura de los programas y detectando con menor dificultad algún error que se llegara a presentar. Durante esta crisis, muchos proyectos de software presentaron las siguientes deficiencias: retraso en la entrega, falta de fiabilidad, un costo excesivo, ineficiencia, mantenimiento problemático, falta de adaptabilidad, escasa portabilidad y una carencia de documentación. El factor principal que detectó la ingeniería de software en cuanto al aumento tan alto de los costos y de una forma muy rápida es una mala gestión. Estos problemas de gestión se pueden solucionar con una organización completa, con buenos planes de emergencia y el establecimiento de hitos del proyecto reflexivo mensurable. Siguiendo con los aspectos del cliente. Generalmente los clientes que solicitan una aplicación del software, los mitos les crean falsas expectativas y finalmente estos quedan insatisfechos. Otro de los factores principales se centra con los desarrolladores. A pesar de que algunos tienen 50 años, muchos de estos mitos aún están vigentes. Hay quienes siguen pensando que la programación es un arte y no un diseño ingenieril. Otro de los factores importantes es en la parte de los ingenieros de software. Dentro del deseo de contar con prácticas más disciplinadas que puede provocar querer definir los proyectos de construcción de software de manera similar a como se definen muchos proyectos de otras ingenierías. A continuación presentamos los mitos de gestión. Uno de ellos es que tenemos ya un libro que está lleno de estándares y procedimientos para construir el software. La realidad
es que está muy bien que un libro exista, pero ¿se usa? ¿Conocen los trabajadores su existencia? ¿Refleja las prácticas modernas de desarrollo de software? ¿Es completo? En muchos casos la respuesta a estas preguntas es no. Otro de los mitos es: mi gente dispone de las herramientas de desarrollo de software más avanzadas. Después de todo, les compramos las computadoras más modernas. Se necesita mucho más que el último modelo de computadora grande o PC para hacer desarrollo de software de gran calidad. Las herramientas de ingeniería de software asistidas por computadora, también llamadas herramientas CASE, aunque no se usen la mayoría, son más importantes que el hardware que pueda conseguir una buena calidad y productividad. Si fallamos en la programación, podemos añadir más programadores y adelantar el tiempo perdido. La realidad es que el desarrollo de software no es un proceso mecánico como la fabricación. Brooks dice: añadir gente a un proyecto de software retrasado lo retrasa aún más, ya que cuando se añaden nuevas personas, la necesidad de aprender y comunicarse con el equipo puede y hace que se reduzca la cantidad de tiempo gastado en el desarrollo productivo. Puede añadirse gente, pero de una manera planificada. Mitos del cliente. Una declaración general de los objetivos es suficiente para comenzar a escribir los programas. Los detalles los daremos más adelante. La realidad es que una mala definición inicial es la principal causa de trabajo infructuoso. Es esencial una descripción detallada y formal del sistema, que solo puede lograrse después de una exhaustiva comunicación con el cliente. Los requisitos del software cambian constantemente, pero los cambios pueden adaptarse fácilmente. Después de todo, el software es flexible. La realidad es que es verdad que los requisitos cambian, pero el impacto varía según el momento en que se introduzca. Mitos de los desarrolladores. Una vez que escribimos el programa y hacemos que funcione, nuestro trabajo ha terminado. La realidad es que cuando más pronto se comience a escribir código, más rápido tardará en terminarlo. Los datos industriales indican que entre el 60 y el 80% del esfuerzo dedicado a un programa se realizará después de la primera entrega al cliente. Hasta que no tengo el programa ejecutándose, realmente no tengo forma de comprobar su calidad. La realidad es que desde el principio del proyecto se puede aplicar mecanismos para garantizar la calidad del software, que sería la revisión técnica formal, y detectar ciertos defectos. Lo único que se entrega al terminar el proyecto es el programa funcionando. La realidad consiste en un programa que es solo una parte de la configuración del software, que incluye muchos elementos. La documentación proporciona un buen fundamento para un buen desarrollo, además de guías para la importante tarea de mantenimiento. Mitos de los ingenieros de software. Se debe tener todos los requerimientos del sistema claramente definidos antes de empezar el proyecto para que éste sea exitoso. La realidad es que puede que se conozcan de manera global los objetivos que pretende el software, pero nunca se podrá tener el detalle de los requerimientos al inicio del proyecto. Es imposible que el cliente sepa detalladamente lo que quiere. Los desarrollos incrementales contribuyen a la solución del problema. Diseñar completamente antes de empezar a programar para que sea más efectiva la labor de programación y más independiente. Es imposible hacer un diseño completo y detallado para un conjunto de requerimientos incompletos y ambiguos. Cuando esto sucede, se puede caer en un ciclo de programar y corregir. Las metodologías ágiles pueden contribuir a la solución del problema. Para administrar en forma adecuada el proyecto,
se debe de tener un plan detallado de todo el proyecto desde el principio. La realidad es que cuando no hay claridad en los requerimientos y no se puede tener completos los diseños, es una falacia pretender planificar en detalle el proyecto. El plan inicial debe contener los grandes hitos y estrategias y se debe detallar de manera permanente cada vez más en futuras iteraciones. ¿Por qué es tan difícil desarrollar software? Desarrollar software puede ser un gran desafío intelectual. Esto debido a la resolución de problemas grandes, complejos y muy variados, lo que nos va a imposibilitar desarrollar un software de calidad si utilizamos formalismos inadecuados. Hay que tener presente que hay una gran diferencia entre la teoría y la práctica y debemos de tener esta imposibilidad de utilizar aproximaciones. Recordemos que el desarrollo indisciplinado nos conduce a errores. Un proyecto desarrollado de forma indisciplinada tiene muchas posibilidades de fracasar. Por ejemplo, queremos diseñar un columpio. Esto es lo que aparece en la especificación. A continuación, aparece la definición del problema, lo que aparece en la etapa de diseño, lo que aparece en la fase de implementación. Esto es lo que se entrega al cliente y a continuación es lo que el cliente quería. Desarrollar un software es como construir un edificio. Debemos de hacer mucho antes de ver el verdadero trabajo. Debemos planificar minuciosamente, elegir los materiales, establecer y respetar una temporización, inspeccionar frecuentemente la obra. Los errores son muy costosos de reparar y la dificultad depende del tamaño del proyecto. Los problemas de organización y gestión son tan complicados como los problemas técnicos. Un proceso de software se establece como un marco común del proceso, definiendo un pequeño número de actividades del marco de trabajo que son aplicables a todos los proyectos del software, con independencia de su tamaño o complejidad. Un número de conjunto de tareas. Cada conjunto es una colección de tareas de ingeniería de software, hitos de proyectos, productos de trabajo y puntos de garantía de calidad, que permiten que las actividades del marco de trabajo se adapten a las características del proyecto del software y a los requisitos del equipo del proyecto. Finalmente, las actividades de protección, como garantía del software, gestión de la configuración del software y medición, abarcan el modelo de procesos. Las actividades de protección son independientes de cualquier actividad del marco de trabajo y aparecen durante todo el proceso. Es por eso que el proceso de software establece algunas fases específicas. La primera de ellas es la definición del problema original, establecido en un lenguaje natural desde el punto de vista del usuario sin referirse a una posible solución. Por ejemplo, ¿qué problema tengo que resolver? En la carrera espacial de los años 60, los astronautas no podían tomar notas con los bolígrafos, esto debido a la ausencia de la gravedad. La visión de la NASA estableció que el problema era cómo hacer que un bolígrafo funcione sin gravedad. La solución era un bolígrafo espacial de avanzado diseño y gran costo. La visión de la Agencia Espacial Soviética. El problema, ¿cómo tomar notas si no hay gravedad? La solución es muy simple, usando lápices. Como puedes observar, dentro del proceso del software, la primera etapa es definir bien el problema antes de empezar.
Asegurarte de saber cuál es el problema. La fase 2, que es la especificación de la solución, describe en detalle qué hace el sistema. No describe cómo se hace. Debe de ser correcta. Debe de ser completa, contemplando todos los casos. Emplea diagramas y notaciones formales. Debe de acomodar cambios que seguramente se producirán. Las especificaciones son como el agua. Es más fácil construir sobre ellas cuando se han congelado. La especificación mejora tu puntería. La fase 3 es el diseño de la solución. Esta describe cómo funciona el sistema. Define la estructura del sistema, qué componentes existen, qué papel juega cada componente, cómo se relacionan los componentes, justifica las decisiones de diseño, emplea diagramas y notaciones formales, debe de acomodar cambios, es independiente del lenguaje, el sistema operativo y la máquina, y sobre todo tiene una guía de implementación. El diseño templa tu fuerza. Si el objetivo era darle a la diana, utilizar un cañón, seguramente lo hará. Así que si el proyecto es importante, planifica. Consecuencias por las fallas del software. Estas se pueden clasificar en dos. La primera de ellas es las consecuencias inmediatas y efectos directos. Estos son los prejuicios ocasionados mientras dura la caída de los sistemas. En sistemas de misión crítica, como los sistemas bancarios, se generan pérdidas realmente significativas. Los costos de estos fallos son relativamente predecibles, dado que dependen directamente del tiempo que dure la interrupción de la operación. Otra de las fallas son las consecuencias a mediano y largo plazo y efectos indirectos. Son los prejuicios posteriores a la caída de los sistemas. Las consecuencias varían desde la restauración de los datos, la propaganda negativa, la pérdida de clientes hasta juicios en contra. Es difícil de predecir el costo real a mediano y largo plazo. No todo es color de rosa en el mundo del desarrollo. A veces cometemos errores. Introducimos un error en producción que puede costarle mucho dinero a la empresa. Es por esta razón que se crean procesos en el área de desarrollo que deben de ser respetados, como la planificación, pruebas, no sobrecargar el equipo de desarrollo o comprometer fechas ridículas de entrega. Aunque a veces la codicia de las empresas y para abaratar costos, la administración decide saltar estos procesos, creyendo que saben más que el área de desarrollo. Y debido a esto, terribles accidentes han ocurrido. El día de hoy vamos a ver algunos de los principales desastres del mundo del software. Hablemos del Mariner 1. Era un cohete espacial construido por la NASA. Tenía como objetivo volar alrededor de Venus y recolectar datos de su temperatura y su atmósfera. Al comienzo todo salió bien. El cohete despegó y todos en la NASA estaban muy contentos por su despegue, pero también muy atentos. Había salido todo hasta ahora según lo planificado, cuando de pronto, de un momento a otro y sin previo aviso, el Mariner 1 dejó de recibir instrucciones, haciendo que su trayectoria fuese en directo a un sitio poblado con miles de personas. De este error fue debido a que las antenas utilizadas en el cohete no tenían un buen rendimiento, debido a que este problema ya se sabía, por lo que decidieron crear procedimientos que estuviesen almacenados en el cohete. De esta manera, si la comunicación fallaba, este programa permitiría que el despegue fuese exitoso de todas formas. Sin embargo, una fórmula matemática escrita a mano fue luego transcrita por un desarrollador en código fuente. Pero este desarrollador se le olvidó incorporar un símbolo.
el símbolo del guión. Este no existía en despejes previos que habían tenido éxito, porque ninguno de estos vuelos había tenido un error en la comunicación a través de la antena. Todo el equipo en tierra empezó a tratar de resolver la situación, pero ellos solo veían que el cohete se acercaba más y más a este sitio poblado. Es por esta razón que en menos de 5 minutos, justo después de su despliegue, es decir, 294.5 segundos para ser exactos, un oficial de seguridad de la NASA ordenó su destrucción. Este error costó $18.5 millones, transformando este accidente en el guión más caro de la historia. Ahora hablemos de la compañía de Intel. Como bien sabemos, fabrica microprocesadores. Actualmente para Apple. Sin embargo, con la noticia de que Apple dejará de utilizar estos procesadores, las acciones de Intel han bajado drásticamente por no cumplir con las expectativas de Apple, que sí ha logrado satisfacer con otro proveedor, CMC. La serie Pentium es utilizada hoy en día como procesadores de entrada, justo por arriba de la serie Atom y Celeron, pero hace tiempo era la gama alta de Intel. Intel en 1993 tuvo otro problema, donde no pudo satisfacer las necesidades de los clientes, y este se encontraba relacionado a este mismo modelo de procesador. Este procesador en algunas ocasiones podía cometer errores al dividir números float dentro de un rango muy específico, entregando un resultado erróneo. El margen de este error era de un 10.006%. Este error afectó a pocos usuarios que necesitaban una alta precisión. Sin embargo, para Intel, esta fue una verdadera pesadilla. En cuanto a las relaciones públicas de la empresa, había un estimado de 5 millones de procesadores en circulación, e Intel le ofreció a sus consumidores reemplazar el procesador, pero solo si es que ellos pudiesen demostrar que necesitaban una alta precisión. Pero luego accedieron a cambiar el procesador a quien quiera que se quejara para así mantener su imagen. El problema era que el símbolo de división en los Pentium tenía una tabla de división donde le faltaba alrededor de 5 registros de un total de 1000 entradas, resultando en estos errores de cómputo. El costo de este error fue de $475 millones. El 11 de diciembre de 1998, la NASA lanzó al espacio el Mars Creator Orbiter. Este era un robot espacial de 638 kilos, cuyo propósito fue estudiar el clima, la atmósfera y los cambios de la superficie de Marte. Luego de un viaje de 286 días, cuando éste se encontraba ya orbitando en Marte, la comunicación entre la NASA y este robot se perdió. Esto fue porque este robot, al ingresar a la órbita de Marte, empezó a acercarse cada vez más y más al planeta, hasta finalmente estrellarse en él. Cuando empezaron a investigar qué había ocurrido, se dieron cuenta que la fórmula que se utilizaba para calcular la aceleración de la gravedad y por ende corregir el rumbo se escribió utilizando unidades imperiales en lugar de unidades métricas, que son las que se encuentran dentro de la especificación, causando un daño de $125 millones. Como verás, cada una de las fallas descritas anteriormente se debió a un problema relacionado con el software. En algunos casos, los desarrolladores no anticiparon situaciones que ocurren rara vez.
por lo que es importante que antes de comenzar a desarrollar el proyecto tengas bien establecido las especificaciones de este. Es importante corregir los errores del software en las etapas más tempranas de él, debido a que los costos de arrastrar dichos errores se irán incrementando si se encuentran en etapas tardías.